nuestro corazón y nuestro cuerpo, Señor. Y en esta hora venimos con un corazón dispuesto, Señor, a escucharte y a guardar en nuestro corazón tu palabra, que es un fruto apetecible, Señor, y que nos ayudará, Señor, a andar en el Espíritu. En esta hora te agradecemos, Señor, por este servicio doctrinal. Hoy, Señor, venimos ante ti entregando nuestras cargas, Señor, y cualquier circunstancia de salud por la que estamos pasando. Creemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, tú sanarás, Señor, cada área de nuestras vidas. Eres bienvenido, amado Espíritu Santo. Donde estás tú, se encuentra la libertad de poder predicar la palabra de Dios, que es verdad y que realmente es quien nos alumbra para este camino, siendo aquí extranjeros y peregrinos, pero anhelando hacer tu voluntad y llegar ante tu presencia. Amado Señor Jesús, gracias por tomar nuestro lugar. Gracias por estar intercediendo por nosotros a la diestra de nuestro Dios Padre. Gracias porque a través tuya nos has dado victorias aquí, y por eso hoy te damos la gloria y la honra y el honor solamente a ti, Señor Jesús. Te amo. Dígale usted: te amo, te necesito y te bendigo. Y gracias por estar en mi vida y estar en mi hogar y estar con mis hermanos. Gracias, amado Dios Padre, por tu gran amor para con cada uno de nosotros. Gracias por predestinarnos desde el vientre de nuestras madres para poderte servir. Así es que en esta hora te doy las gracias, y cada uno de los miembros de la Iglesia Remanente Internacional te damos las gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Usted le dice amén y hónrelo con sus palmas. Hónrelo con sus palmas. Y tome asiento, por favor. Bueno, pues es un gozo y una alegría para nosotros estarnos reunidos. Realmente siempre encuentra uno deleite en escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Y en este tiempo, y en todos los tiempos, pero en este tiempo lo que nos tiene fortalecidos es realmente deleitarnos y conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y hemos estado viendo cómo después de que murió Moisés, quien tomó su lugar fue Josué. Él fue su sucesor para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero sabemos que ese pacto ya lo había hecho desde Abraham. Desde Abraham ya habían hecho un pacto, y nuestro Dios es Dios de pactos, y Él a su tiempo perfecto siempre los cumple. Y hemos estado estudiando de esos tres enemigos que tenemos en nuestra vida, que son la carne, que son el mundo, la carne y el diablo. Y a mí se me hizo muy interesante que estamos leyendo en Josué, porque no importa el tiempo que llevamos transcurriendo en el caminar del Señor, siempre Él tiene algo que anexar, o que incluso hacernos entender en lo que estamos mal. Así es que yo, por favor, te pido que primeramente me acompañes a Gálatas capítulo 5, versículo 17, para que podamos realmente dejar que la palabra y que el Espíritu de Dios nos ayude como creyentes a tener la libertad y a mantener sujeta nuestra carne y todo aquel enemigo, que ya sabemos que tú no tienes problemas con ninguna persona, sino son con potestades, con principados, con líderes y gobernantes de maldad, que cada uno tiene su rango, y que ya sabemos que el príncipe de aquí de este mundo es quien los dirige. Así es que vámonos a la palabra. Dice en Gálatas 5:17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Amén. Bueno, hemos estado estudiando Josué, y hemos estado aprendiendo que cuando Dios da una victoria, no es la victoria de nosotros, sino Dios es el que da la victoria, y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Él. Y cuando Dios le dice a Josué que tenía que ir
y cruzar el río del Jordán y tomar esa tierra prometida, Él le dio las instrucciones de cómo iban a conquistar Jericó. Pero, ¿qué se representa en nuestras vidas Jericó? Jericó es el mundo y es uno de los enemigos que nosotros tenemos. Y cuando nosotros llegamos a la presencia de nuestro Señor Jesús, podemos decir que Dios nos ayuda a conquistar esa área del mundo. Pero nosotros tenemos que aprender a ser como creyentes sinceros, que muchas veces señalamos a las personas que están en el mundo y se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Y porque ya no profesamos ciertas cosas, nosotros ¿qué hacemos? Señalamos a aquella persona que va entrando a una cantina, señalamos a aquella persona que está fumando, señalamos a aquella persona que practica las cosas que nosotros, pues para la gloria de Dios ahorita ya vemos que ni le agrada a Dios, ni es la voluntad de Dios que nosotros practiquemos, sino que nos renovemos y nos transformemos a través de la palabra, y que no nos conformemos a lo de este siglo, porque nosotros hemos sido llamados para ser hijos, para hacer la diferencia. Entonces, cuando Dios ya nos dio la victoria del mundo, no tenemos por eso ningún derecho, y muchas veces jugamos a hacernos realmente unas personas que realmente estamos casi santos, que no hacemos nada. Y sí, Dios ya nos dio la victoria de poder dejar de practicar cosas que a Dios no les agrada. Yo no sé, tal vez tú estabas en alcoholismo, estabas en drogadicción, o tal vez pues practicabas el ir a lugares que no eran de bendición, o consultabas las cartas, o consultabas el horóscopo. Y bueno, gracias a Dios, lo que el mundo practica, tú y yo ya no lo estamos haciendo. Pero verdaderamente nuestro segundo enemigo es la carne. Y esa carne es la que tú y yo en la actualidad no hemos dejado que el Espíritu Santo venga y nos pare un alto para que no hagamos lo que queramos. ¿Y qué quiero decir con la carne? Sí, ya vencimos al mundo, ya no hacemos lo que hace el mundo, pero ¿qué es estar en la carne? En la carne es que tú sigues peleando, en la carne es que tienes envidia, que tienes codicia, que eres individualista, que realmente tienes celos, tienes contiendas, divisiones. Entonces es una área en la que muchas veces como creyentes decimos que es Satanás el que viene y nos hace hacer las cosas. No, cuando hablamos del enemigo de la carne, el verdadero enemigo somos nosotros mismos, porque primero le echamos ojo a las cosas, y después las codiciamos, y después voluntariamente vamos y lo hacemos. Tenemos realmente un error tan grande como creyentes de decir y echarle la culpa al diablo de todo. Por el diablo estoy así. No es cierto. Hay decisiones que nosotros tomamos y hay cosas que nosotros no queremos realmente crucificar en la carne a través de este caminar en Cristo Jesús, para que el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos nosotros salir avante? Pues leyendo la palabra y realmente entendiendo que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos no estamos avanzando. ¿Por qué? Porque primero vemos lo que nos satisface. Entonces eso es lo que hemos estado viendo en la palabra, cuando Dios les dio la conquista de entrar y de poder tomar posesión de Jericó. Dios les dio esta victoria, que es el mundo. Pero Dios les dio una instrucción, les dijo que no tomaran absolutamente nada. Y muchas veces nosotros, cuando hacemos algo indebido, pues por vergüenza no queremos realmente reconocer delante de Dios y ir y pedirle perdón. Esa es de la manera en la que nosotros vamos a poder realmente combatir ese enemigo que es de la carne, realmente reconociendo. Porque ¿qué es lo que hace cuando nosotros vivimos en la carne? Con groserías, con mentiras, con señalamientos, con celos. ¿Qué es lo que acontece con nosotros? Que hay una separación con Dios.
y Él es el más importante. Él es con el más importante porque en Él no hay nada malo, en Él se encuentra la luz. Y entonces si nosotros estamos en la carne, enojados, molestos con las demás personas, practicando cosas que a nosotros, pues a nuestros ojos se nos ve apetecible, decimos, bueno, no es malo, pero eso nos separa delante de Dios. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios y decirle, aunque Él conoce todo de nosotros, decirle lo que hay en nosotros, que todavía no queremos dejar el estar peleando, el que todavía no queremos dejar de tener celos, el que todavía somos individualistas y no nos preocupa el prójimo, y que estamos en un hogar o estamos con familiares o incluso estamos con hermanos en Cristo, estamos en contienda. Entonces nosotros tenemos que ir, y así como vemos que no podían ir a conquistar porque por una persona no podían avanzar los del pueblo de Israel. Y recuerdan que esa persona, ¿quién era? Acá, ¿verdad? Entonces por esa persona Dios sabía las instrucciones que les había dado de no tomar nada de la tierra de Jericó porque iban a ser maldecidos. Y entonces pues a veces no tenemos discernimiento para ver, pero él se acercó, Josué, con Acá y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Confiésame y dímelo todo. Y entonces él fue que dijo que habían tomado un manto, que había tomado unos ciclos de plata, otros de oro, y que los tenía escondido en su casa. Y hasta que él no se humilló, y hasta que no, Dios les dijo que lo sacaran. Y muchas veces decimos que Dios es una persona que es sanguinaria, o que es muy enojón, o que Él es muy castigador. No es cierto. Dios siempre nos da la oportunidad, porque dice la palabra que Él es lento para la ira y es rico en misericordia. Pero para que tú y yo podamos combatir este enemigo que es la carne, es aprender a reconocer delante de Dios lo que estamos haciendo mal. Y de ahí, si hemos afectado a personas, tenemos que aprender a tener esa humildad de reconciliarnos con esas personas y decirles, perdóname por lo que yo he hecho. Entonces, aunque ya hemos conquistado al mundo, aunque ya no vamos a fiestas, aunque muchos hermanos ya no consumen alcohol, aunque muchos hermanos ya no están en las drogas, aunque muchos hermanos dejaron de robar, dejaron de ser infieles, pero en sus hogares les hablan mal a la esposa, les hablan mal a los hijos, se ponen celosos, los esposos no son proveedores para las necesidades de su hogar. Y el Señor es muy claro, porque el Señor dice que el hombre que no provee a su familia, Él lo toma como un incrédulo. Y entonces nosotros tenemos que aprender y a reconocer que el enemigo más grande de la carne somos nosotros mismos. Nosotros somos los que nos enojamos, y al enojarnos decimos unas palabrotas y hacemos sentir mal a las personas, diciéndoles que son mentirosos, diciéndoles que porque tú estás enojado, pero Dios dice que te puedes enojar, pero que no puedes pecar. Entonces nosotros tenemos que aprender a realmente dejar las contiendas, dejar los celos, dejar las divisiones, y no decir que es el diablo, porque el diablo en esta área de la carne, que es el enemigo que tenemos nosotros, aquí sí no tiene nada que ver él. Aquí sí es una decisión de nosotros, el que no nos estamos llenando de la palabra y que no estamos dejando que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 y 15, dice la palabra: mantienen ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam. Así tú también mantienes
algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 14 al 15, y dice, donde recordemos que nuestro Señor Jesucristo amonestó a las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Y qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesús? Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, así tú también mantienes alguna que sostiene la doctrina de los nicolaitas, según la Biblia de Israel. Y en el versículo 20 nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En realidad Cristo dijo estas cosas a la iglesia: vosotros tenéis algo adentro que resulta en vuestra propia destrucción. La deslealtad y la infidelidad en la iglesia hoy en día dañan la causa de Dios más que cualquier enemigo que esté afuera. Al diablo solo le es posible dañar nuestra iglesia desde adentro y no desde afuera. Luego es posible que un individuo sea también destruido desde adentro. La batalla que los hijos de Israel perdieron al tomar posesión de la tierra prometida fue una batalla en la cual la derrota vino no desde fuera, sino desde adentro. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, no había muchos enemigos, sino 3 notables y sobresalientes enemigos que le estorbaban. Estos 3 enemigos prefiguran 3 enemigos en nuestra vida cristiana hoy en día. Ahora, consideremos a nuestros enemigos, los cuales eran Jericó, que es el mundo, ahí la carne, y los gabaonitas, el diablo. Los 3 enemigos de Israel evitaron que los israelitas disfrutaran y tomaran posesión de la tierra prometida. En Josué capítulo 1, versículo 3, dice: os doy todo lugar que sea hollado en la planta de vuestros pies, según declara Moisés. Dios nos trata de decir, es vuestra entrada, tomar posesión de ellas y disfrutar de lo que tomáis. ¿Qué quiere decir Dios? Que Él nos ha capacitado en este caminar con una armadura, que es la armadura de Dios. Pero también nos ha dado herramientas espirituales, que es la oración, que es el ayuno, que es congregarnos, que es leer la palabra, para que nosotros, siendo peregrinos y extranjeros en este mundo, Él ya nos ha dado victorias. Y para poder tomar posiciones de estas bendiciones espirituales, que es el gozo, que es la paz, que es realmente mantenernos en la fe, es solamente un acto de fe. Porque aquí recordemos que para ellos entrar en la tierra de Jericó y pasar el río del Jordán, tuvieron ellos que tener un doble de fe, porque cuando se cruzó el Mar Rojo, Moisés bajó solo con la vara, que es la autoridad de Dios, y se abrió el mar. Pero aquí no, aquí tanto los sacerdotes de cada tribu y todo el pueblo de Israel y los extranjeros que habían salido de Egipto, tuvieron que tocar primero el agua, y Dios comenzó a darles esa victoria. Amén. A los cristianos se les ha sido dada toda bendición espiritual, pero ¿de cuántas estas bendiciones, amados hermanos, que estamos aquí presentes y que nos escuchan, disfrutamos hoy en día? ¿Cuántas realmente son suyas? Usted tiene derechos a ellas, tiene el título de propiedad de ellas, pero ¿ha tomado posesión de ellas? ¿Y está usted disfrutando de estas bendiciones como Él anhelaba que usted disfrutara de ellas? Piensen los muchos cristianos que son bendecidos con toda bendición espiritual, y sin embargo viven como si fueran pobres espiritualmente. Ninguna de estas bendiciones espirituales están ya en nuestra posesión, o sea, para tomar, para disfrutarlas. Disfrute el gozo, disfrute la paz que Dios le da, disfrute la alegría, que usted decida ser feliz, no que los demás le hagan feliz, porque Dios ya nos dio posesión de esas bendiciones espirituales, pero usted no las quiere tomar. Entonces Dios ya nos ha designado como hijos que disfrutemos
de esa libertad y de esa victoria que Él ya ganó, porque nuestro Señor Jesús ya la ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. El hecho es que nosotros tenemos que aprender a ponernos esa armadura de que Dios nos dio y ir con sonido de batalla y vestirnos de esa armadura de Dios para poder vencer al mundo, a la carne y al diablo. Amén. Amén. Entonces nosotros como creyentes, como este pueblo chiquitito que era ahí, que representa la carne, nosotros los creyentes, el pecado de Acán fue el pecado de Israel. Ahora, los pasos en los pecados que pasamos en la carne, el primer paso, anótenlo, es que usted primero lo ve, primero lo observa físicamente, ¿verdad? Y el pecado que es, lo de la carne es apetecible, usted primero lo ve. El segundo paso es que pasa por su mente el tomarlo, el codiciarlo. Primero, no duerme porque está usted pensando cómo le va a hacer, cómo va a pelear, cómo usted va a tener celo, cómo usted no va a desear la bendición para los demás. O sea, lo está usted pensando. Y número 3, usted voluntariamente va y lo toma. Entonces, vemos que en el capítulo 7, en Josué, por el pecado de Acán se desató la ira de Dios. Entonces, por lo consecuente, ¿qué fue lo que aconteció? Que Israel estaba derrotado por el pueblo de ahí, porque era un pueblo pequeñito. Amén. Amén. Esto es interesante porque muchos se paran afuera y critican a la iglesia. Hablan en cuanto al fracaso de la iglesia y en cuanto a la apostasía. Hablar acerca de la iglesia como miembros es una cosa, pero quedarse parado allá afuera sin hacer nada es otra. Si la iglesia está fallando y si se encuentra en una condición de apostasía y a la verdad se encuentran en tal condición, entonces nosotros estamos implicados con ella siendo miembros de la iglesia. Si un miembro sufre, nos ha dicho Dios que todos los demás deben de sufrir. Amén. Y nos lo dice en la carta de los Corintios capítulo 12 versículo 26. Nos lo dice el apóstol Pablo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Eso realmente es vivir conforme a la voluntad de Dios. No estar simplemente criticando lo que el hermano hace o no hace, sino realmente tenemos que aprender a explorarnos nosotros, así como Dios nos ha representado este pueblo pequeñito de ahí, que es la carne. Algunos hermanos están rodeando a Jericó, tocando las bocinas, hablando de que son hermanos separados, pero son muy negativos cuando declaran que nosotros no hacemos esto ni hacemos aquello. El hecho es que se despojan de todo. Hay algunos en Jericó que se regocijan, han vencido al mundo, pero ¿qué le parece la carne? Algunos de los hermanos más peligrosos en la iglesia son los que se consideran super santos. No hacen esto ni hacen aquello. Han vencido al mundo, pero no han vencido la carne. Ahí es donde están derrotados algunos de ellos. Son las más malas lenguas y hacen las cosas más sucias que se pueden imaginar. La carne se ha encarnado de ellos. Creen que viven muy bien la vida cristiana. El hecho es que hablan en cuanto a vivir la vida victoriosa, cuando ni siquiera saben de qué se trata. La vida victoriosa es la vida de Cristo, el quien gana la victoria y no nosotros. Entonces, primeramente tenemos que ser humildes de reconocer quien ya ganó la victoria se llama Cristo Jesús y no nosotros. Amén. Es que denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los hijos de Israel se sentían muy emocionados de haber ganado una victoria. Habían vencido a Jericó. En realidad fue la victoria de Dios. Pero después de poco tiempo los israelitas creían que era de ellos.
Josué envió a algunos hombres a que reconocieran a Ai. Y después de examinar la ciudad con mucho cuidado dijeron: Ai no es nada comparado con Jericó. Ai era pequeña y no importaba mucho. Muchos hermanos tienen éxito en vencer al mundo y creen que han vencido la carne también, cuando en realidad no la han vencido todavía. Amén. Los israelitas fueron derrotados por los hombres de Ai, fueron derrotados por la carne. Habían salido victoriosos en Jericó porque habían obedecido las órdenes de Dios, pero hallaron en Ai a causa de que no siguieron las instrucciones de Dios. Y no se puede usar la misma táctica para vencer la carne que las que usan para vencer al mundo. Los israelitas se dieron cuenta de su propia debilidad, y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 7:18 de la debilidad que nosotros tenemos. Dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacer el bien. ¿Ha notado usted, amado hermano cristiano, que no tiene fuerzas ni poder dentro de usted? A usted no le es posible vivir la vida cristiana, y Dios nunca le pidió que la viviera. Dios mismo quiere vivir la vida cristiana por usted. Y esto también nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos, donde nos dice que tenemos que dejar la vieja naturaleza y debemos de dejarnos transformar por la palabra con la nueva naturaleza que nos ha revestido el Señor. Entonces la nueva naturaleza debe de anhelar, de vivir para Dios, pero no tiene el poder para hacerlo. Y en Romanos nos dice el Señor que cómo vamos a poder vencer siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros vivamos bajo el Espíritu Santo, bajo el Espíritu, vamos a tener una verdadera vida cristiana. Mientras, vamos a seguir siendo nosotros nuestro propio enemigo para salir y vencer a este enemigo que es la carne. Amén. Es curioso observar algunas de las damas en nuestras iglesias que tienen la idea de que la manera de ser espirituales es andar despeinadas, con los vestidos sucios y carilargas. Creen que así demuestran ser muy espirituales, pero la verdad es que están demostrando un abandono completo. Y Josué había hecho esto lo mismo que ellas. Era general, pero se había mal con sus vestidos rotos. Y Dios le dijo que se levantara. Y es lo que el Señor nos dice. Dios no nos va a juzgar por nuestra ropa, sino por lo que hay dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros observamos que en nuestra vida hay pecado, como el pueblo de Israel vio, muchas veces no tenemos del discernimiento espiritual para darnos cuenta en lo que estamos mal. Pero sin embargo, si dejamos que el Espíritu Santo nos muestre en lo que estamos mal, entonces nosotros vamos a ser sensibles cuanto a nuestros pecados y a nuestras faltas. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel iba caminando en el desierto y en vez de ser un pueblo agradecido, siempre se iban quejando que ya no querían el maná, que estaban mejor antes? Y sin embargo, yo creo que ni tú ni yo estamos mejor ahora que antes. Ahora creo que Dios ha llenado muchas áreas y podemos dar testimonio de la paz que sobrepasa todo entendimiento que ha llegado a nuestras vidas. Entonces, Josué no sabía que Israel había pecado, no tenía el discernimiento espiritual. ¿Y eso cómo puedes tú saberlo? Por medio del Espíritu. Entonces, él no sabía que había pecado una persona, y por una persona no podían realmente, Dios no les podía dar la victoria. Y él se dio cuenta que Dios estaba molesto porque les había dicho que no tomaran nada del pueblo de Jericó, que porque iban a ser maldecidos. ¿Y por qué Dios lo decía? Porque era un pueblo que no estaba conforme a la voluntad de Dios. Ellos estuvieron 420 años para poder voltear a ver a Dios, los cananeos, y decirle: Señor, perdónanos. Y sin embargo escucharon
Y Rahab, ella les dijo que habían escuchado todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Y nosotros muchas veces estamos en tiempos de desierto, pero necesitamos voltear a ver a Dios y decirle que nos ayude. Muchas veces queremos que nos ayuden los demás, pero el único que nos puede ayudar es Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, Israel tenía que pasar por este proceso largo para poder encontrar al culpable. Fue difícil para ellos discernir la maldad en el campamento. Y parece ser difícil para nosotros también discernir la maldad en la iglesia. Los miembros de la iglesia parecen ser los más ciegos en cuanto a la maldad en sus propias comunidades. Pueden muy bien ver la maldad allá en el club nocturno o en la cantina de la esquina o en algún político, pero no les es posible ver el pecado en su familia ni en la iglesia. ¿Cuán trágico es esto? Fijémonos el paso del pecado de acá. ¿Qué fue lo que el primer paso? Dice que lo vio, el segundo paso que lo codició y el tercero que lo tomó. Estos son los pasos del pecado de la carne: el chisme, la crítica, la envidia, los celos. Todos son pecados de la carne, causan contiendas y dificultades. Vamos a considerar la crítica, por ejemplo, llamando la atención hacia uno mismo. Tenemos que aprender a criticarnos nosotros. Es muy fácil verle la paja al hermano cuando tú y yo tenemos una gran viga. Hay que aprender a autocriticarnos nosotros. Hay que aprender a ver nuestras faltas en vez de vérselas a los demás, y nosotros dejar que por la palabra y a través del Espíritu Santo nos muestre y ir y pedirle perdón a Dios. Porque esto es lo que pasó con Acab. Josué no supo, pero Acab, ¿qué hizo? Vio, codició y tomó. ¿Y qué acontece en las iglesias? Muchas veces está un pastor al frente y la congregación lo está criticando. Hay un hombre o una mujer que ve, codicia y quiere tomar ese lugar. Y entonces esos son el enemigo que tenemos de la carne, que estamos viendo y estamos diciéndole: y eso que eres pastor, y eso que es pastor, y comienzan a agitar la iglesia, pero realmente lo que desean es tomar ese lugar de esos servidores de Cristo Jesús. Amén. Entonces, llama la atención hacia uno mismo, hace que nosotros se vea mejor que la persona a quien está criticando. Es por eso que a veces el miembro de la junta directiva de la iglesia critica al pastor, porque hace que el miembro de la junta directiva se vea mejor que el pastor. El viejo pecado de la carne: ve, codicia y luego toma. Entonces, ¿qué fue lo que hizo acá cuando Josué le pidió confesar su maldad? ¿Qué hizo? ¿La confesó o no la confesó? La confesó. ¿Qué dijo? Y entonces, para que tú y yo podamos realmente vencer a este enemigo que tenemos, que es la carne, es confesar nosotros nuestro pecado. ¿Sí? Nosotros tenemos que realmente, Dios sabe lo que hicimos mal, pero tenemos que ir con Él, porque si no, nosotros vamos a perder esa comunicación con Dios, porque Dios, Él es bueno, Él es santo, Él es la luz, y en Él no hay maldad ni hay tinieblas. Amén. Ahora, ¿cómo puede usted tener comunión con Dios? ¿Cómo puede tener poder en su vida? El apóstol Juan nos dijo en la primera carta de Juan, capítulo 5 y 6: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amados hermanos, no nos engañemos ni a nosotros mismos, porque solamente a nosotros, pero no engañemos a nadie. Cuando nosotros decimos que tenemos comunicación con Dios, pero estamos viviendo en pecado. Dice el apóstol Pablo en su primera carta, versículos 7 y 8, nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Entonces, el primer enemigo que tenemos es el mundo. Tú y yo ya hemos dejado de hacer cosas que el mundo hace. No nos hemos conformado a este siglo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Sí seguimos practicando este enemigo que es la carne. Cuando nosotros realmente encontramos la falta en la que no estamos siendo gratos delante de Dios, nosotros tenemos realmente que acudir delante de Él y pedirle perdón, para que nosotros no se siga enseñoreando el pecado, porque el pecado que nos hace nos separa y nos trae una muerte espiritual. Entonces usted no quiere ni congregarse, no quiere leer la palabra, porque usted realmente cree que está haciendo las cosas bien. Pero en el momento en el que usted está malhumorado, en el momento en el que usted está en contienda, en el momento en el que usted tiene celos, entonces usted le está dando lugar a sus deseos carnales. Y usted tiene que aprender a reconocer y ser un autocrítico de usted mismo y no de los demás, y decirle: Señor, yo te he faltado en esto, para que la bendición pueda llegar a su vida, porque Dios no puede tener comunicación ni con ninguno de nosotros cuando hacemos las cosas mal. Amén. Así es que tenemos que comprender el gran problema y el gran conflicto que hay entre la carne y el espíritu. Cuando tú y yo no aceptábamos a Jesús, hacíamos todo lo que nos parecía bien, aunque no fuera grato para Dios. Pero cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nuestra carne ha tenido conflicto con el espíritu. Entonces tú haces cosas que a la carne le satisface, pero el Espíritu Santo te hace sentir mal. Y es muy preocupante ver a mucho creyente que piensa que su caminar está siendo íntegro delante de Dios, pero sin embargo usted realmente no ha transformado su carnalidad, no la ha crucificado con Cristo Jesús y no ha aprendido a andar en el Espíritu. Entonces, para que usted pueda tener victorias, usted tiene que aprender a nutrirse de la palabra, que es un delicioso fruto que nos va a comenzar a llenar con los frutos del Espíritu, que son paz, mansedumbre, templanza, benignidad, mansedumbre, fe, dice el Señor, y amor, que con tales cosas no hay ley. Así es que tú y yo tenemos que aprender a confesarle a Dios y a confesar a todos aquellos que nosotros hemos dañado, criticando, hablando a las espaldas y no siendo agradecidos con Dios y con los que están a nuestro alrededor. Tenemos que aprender a no echarle la culpa al enemigo, a no estar viendo la vida de los demás, sino realmente ser nuestros propios autocríticos en lo que estamos haciendo y que a Dios no le agrada. No es tu vestimenta la que a Dios no le agrada, sino lo que estás haciendo tú. Entonces, realmente tenemos que entender que nuestra carne tenemos que aprender a tenerla en sujeción. Amén. Número 1. Definición de términos. Por creyente carnal queremos decir un cristiano dominado por la carne, o sea, su naturaleza adámica, pecaminosa. Y por creyente espiritual queremos decir un cristiano dominado por el Espíritu. En 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no puede hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habéis entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ya que sabemos que usted qué es lo que tiene que hacer en cuanto usted está realmente teniendo esa naturaleza vieja y le está dando usted lugar a esa carnalidad adámica, pues usted tiene que ir y pedir perdón a Dios para usted ser transformado a través de su palabra. Y si usted ha dañado a alguien, pida perdón. Así es que ya sabemos que
el tercer enemigo que tenemos es el diablo. Amén. Amén. En el capítulo 9 de Josué, aquí encontramos que cuando ellos iban realmente caminando, se encontraron la astucia de los gabaonitas y su castigo. Príncipe en la campaña en el sur, habiendo avanzado hasta el corazón de la tierra, y habiéndole dividido, Josué ahora puede avanzar poco a poco contra cada sección. Josué ha sido comparado con Alejandro Magno y con Aníbal como gran general. Dividir y conquistar era la estrategia usada por Josué. Josué era un gran general, un gran guerrero. Fue engañado por los gabaonitas e hizo un pacto con ellos, lo cual era contradictorio al mandato claro de Dios. Según lo vemos en el versículo 4, los gabaonitas representan al diablo con toda su astucia y maña. No podemos hacer alianza con él. Usted y yo, dice la palabra, que resistamos al diablo y él ¿qué? Huirá de nosotros. Amén. La palabra de Dios nos instruye. Dice la palabra en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado, no dice, la palabra de Dios nos instruye: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Luego en Apocalipsis 12:9 nos dice la palabra: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Comencemos pues considerando la astucia de los gabaonitas y su castigo. Sin duda estos reyes habían planeado alinearse contra los israelitas, pero parece que por alguna razón u otra no se juntaron y lograron impedir la invasión del ejército de Israel. Es posible que esto explique la acción de los gabaonitas. Su intención no era de luchar, sino hacer un tratado. Los gabaonitas eran muy astutos. Pretendieron ser agentes diplomáticos de un país lejano, cuando el hecho era que vivían solamente a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Le dijeron a Josué que realmente querían adorar a Dios vivo y verdadero. Luego hicieron notar a Josué sus vestidos viejos y sus cueros de vino ya rotos, los zapatos viejos y su pan mohoso. Todo fue un engaño. Josué cayó en la trampa. Dios había mandado a los israelitas a destruir completamente las ciudades de los cananeos, pero Israel no hizo esto. Dios también había mandado a los israelitas que no hicieran ningún trato con los moradores de Israel. Y así, por desobediencia, Josué firmó la paz con las gabaonitas e hizo un trato con ellos. Ni Josué ni los israelitas buscaron la voluntad de Dios antes de entrar en esta alianza. Como nosotros podemos recordar, Jericó, ¿qué representa? El mundo. Y es vencido mediante la fe. Ahí representa la carne y es vencida reconociendo nuestras debilidades, confesando nuestro pecado a Dios y permitiendo que el Espíritu Santo de Dios obtenga la victoria. Los gabaonitas representan al diablo. Pablo nos dice en Efesios 6, del 11 al 12, nos dice cómo vencer al diablo. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, no es contra sangre ni carne. Usted no tiene problema con su vecino ni con su familiar, sino es con un ejército que el enemigo, él ha alistado desde menor hasta mayor rango. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es con las personas. Así es que usted tiene que aprender a discernir qué espíritu
es el que está viniendo. Y nosotros nos ha tocado poder ver que se nos acercan personas y discernir en el espíritu qué espíritu inmundo es el que viene y nos dice, pero eso solamente lo puedes discernir por el espíritu. Amén. Amén. Cuando usted vea que viene ese espíritu que lo quiere que usted se ponga en ira, sujete su carne y échelo fuera en el nombre de Jesús y deje que el Espíritu Santo sea el que predomine en usted, porque usted voluntariamente les da ese lugar. Usted le dice, a ver, veo, observo y lo hago, y después nos arrepentimos cuando hacemos este tipo de arranques. Así es que muchos cristianos no le reconocen qué es lo que hace él, pues trata de engañarle para que le siga a él. No estamos seguros que él tenga interés en hacer a usted un borracho o un realmente él no quiere que usted sea un drogadicto, sea un borracho, pero sí creemos que hasta le da pena ese grupo que le pertenece a él y que se encuentra ya en las cantinas y en los lugares pecaminosos del mundo. Satanás asistió a la iglesia el domingo pasado y asistirá el domingo que viene otra vez. Quiere ser religioso y quiere que usted se postre delante de él en adoración. Él es muy astuto y engaña a muchos cristianos. El diablo puede engañar a uno y a muchos cristianos. ¿Y qué es lo que hizo con nuestro Señor Jesús? Cuando él estaba en debilidad, se le presentó en el desierto, y ¿cómo lo combatió? Con la palabra. Así es que usted y yo tenemos que aprender a darnos cuenta que él realmente no quiere que las personas sean borrachas ni que sean drogadictas, sino que él lo que quiere es engañar. Y sobre todo usted dice, bueno, el enemigo no entra en la iglesia. El enemigo sí entra en la iglesia. Cuando usted comienza a no quererse congregar, cuando usted comienza a no querer leer la palabra, o a no querer usted discipularse, usted le está dando lugar a él, porque quiere que usted deje el camino que le va a llevar a la presencia del Señor. Él quiere que usted no sea realmente, que Dios le dé victorias espirituales para que usted tenga la paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso solamente se puede conquistar leyendo la palabra, porque ahí encontramos la verdad y las herramientas que Dios tiene para nosotros. Y entonces usted comienza que tiene sueño, que tiene hambre, y entonces usted es una alerta. El enemigo lo que quiere es que usted y yo no seamos realmente un instrumento de honra para Dios. El enemigo no quiere que Dios nos utilice para poder alcanzar almas para Él, para que se vayan a la presencia, y usted mismo está dejando que Él con astucia lo engañe. No pasa nada con que no me congregue, no pasa nada con que no tome un discipulado, no pasa nada que yo no lea la palabra. Sí pasa mucho. Usted se está jugando realmente el llevar una vida victoriosa, y usted se pregunta, pero ¿por qué no tengo paz? ¿Pero por qué no tengo esas cosas que anhelo? Porque usted no está buscando realmente al dador de todo esto, que es Dios. Nosotros realmente tenemos que aprender a ser humildes y reconocer que Dios es el que nos da la victoria. Tenemos que reconocer que nosotros sin Dios no somos nada, y que nosotros a nuestras propias fuerzas solamente tomamos malas decisiones. Pero si tú y yo leemos, nos podemos encontrar con un montón de historias y de testimonios que nos ayudan para nuestra vida diaria. Por eso Dios nos dice que Él nos ha entregado un manual, que es la Biblia, que es nuestro instructivo, y que ahí vamos a encontrar. Y es un deleite realmente poderlo leer y poder estar juntos y poder compartir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros entendemos que cuando llegamos a la presencia y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, y Él nos va ayudando a vencer al mundo y a no conformarnos con este siglo, pero realmente tenemos que aprender a que la palabra entre en nosotros y que el Espíritu Santo nos ayude a crucificar nuestra carne. Y nosotros, que tenemos el enemigo, el diablo, va a venir una y otra vez a tocarte en aquello que tú ya vistes, ya le echaste un ojito,
y ya quieres hacerlo. Y entonces Él lo que no quiere es que tengas una vida plena en Cristo Jesús. Porque sabemos que aquí en este mundo vamos a tener aflicciones, pero que no se nos olvide que Jesús ya venció al mundo y que Él ya nos ha hecho más que victoriosos. Pero tú y yo tenemos que, como hijos de Dios, aprender a tomar esas posesiones que Dios ya nos dio la victoria. Esas posesiones espirituales, que es la alegría, que es la felicidad, que son las bendiciones que Dios quiere darte. Y muchas veces decimos: Señor, si tú me das esto, y Dios ya te lo da. Ah, no, pero si tú me das aquello. Y entonces no es eso lo que tú realmente estás pidiendo. Tú lo que necesitas es llenarte de corazón. Eso es lo que necesitamos de Él. Y la verdad es de que todas las cosas que están aquí en la tierra, aquí se van a quedar. Dios nos permite darnos bendiciones terrenales, pero usted y yo no nos vamos a llevar nada. Aprendamos realmente a resistir al enemigo y Él va a huir de nosotros. Él va a venir con astucia, Él no va a venir de rojo, ni va a venir con cola, ni va a venir de negro. Él va a venir con la persona que usted más le tiene confianza para quererlo sacar del propósito de Dios. Y usted y yo tenemos que aprender a resistir a este enemigo que tenemos, que, como le digo, él realmente no quiere que la persona sea borracha. Él le engaña, pero él realmente quiere que tú y yo nos apartemos de la voluntad de Dios, que nosotros nos apartemos de la presencia de Dios, que nosotros no nos interese. Entonces tú y yo no somos más santos por asistir a la iglesia, sino realmente reconocer lo débiles que somos ante la presencia de Dios, y que Él nos da la fortaleza. Y entonces nosotros debemos dejarnos transformar a través de su palabra. Así es que tú y yo no podemos decir que por reunirnos el enemigo no viene a traer distracción. Cuando estamos reunidos, yo le aseguro que hemos visto gente bostezar, hemos visto gente que tiene hambre, hemos visto gente que realmente se distrae con facilidad y como que no comprende lo que Dios le está diciendo. Entonces eso es donde usted tiene que realmente decirse y proponerse a usted mismo: a mí no me hace una persona cristiana por asistir a la iglesia, sino a mí me hace una persona cristiana por dejarme transformar ese viejo hombre, y solamente la transformación viene a través de su palabra. Amén. Amén. Y nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoráis sus maquinaciones. Y también nos dice el apóstol Santiago en la carta de Santiago capítulo 4 versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La manera de resistir al diablo, amado hermano, es sometiéndonos a Dios, bajo su presencia, bajo su voluntad, bajo su amor. La razón por la cual los engaña religiosos es porque el pueblo de Dios los apoya. El apóstol Pablo nos dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y esto es pues lo que Josué y los israelitas debían haber hecho. Sin embargo, se dejaron engañar por el diablo con los gabaonitas. Se dejaron ellos, que porque él los vio que venían con harapos, que venían con zapatos viejos, con pan mohoso, creyeron que venían con ellos. Sin embargo, ni siquiera él le pidió permiso a Dios, y ellos tomaron posesión, firmaron. Y eso es lo que hace el enemigo, porque Dios ya les había dado 770,000 kilómetros de la tierra prometida de Canaán, y solamente tomaron 777 kilómetros. ¿Por qué? Porque no se sometieron a Dios, porque no consultaron a Dios. Y usted y yo tenemos constantemente que tomar decisiones de la mano de Dios. Así es que vamos a poder combatir estos tres enemigos que tenemos si tú y yo primero, antes de estar viendo a los demás, nos comenzamos a ver a nosotros mismos.
y realmente tenemos que estar bajo la cobertura de Dios. Tenemos realmente que estar bajo el abrigo del Señor. No importa el tiempo que tú y yo llevemos en el caminar del Señor, Dios siempre tiene algo que enseñarnos. No importa si llevas 1 año, 2 años, 5, 10, 12, 15, 20. Dice Pablo que este caminar es una carrera y que tenemos que correrla bien hasta llegar a la meta. Y usted no puede enfriarse, porque dice el Señor que Él podrá tolerar en su presencia aquellas personas que estén calientes, anhelando estar con Él, y aquella persona que se ha enfriado también. Pero si tú estás en la iglesia y estás tibio, el Señor no tolera a las personas tibias. Y tenemos que aprender a realmente tener hambre de buscar de Dios. Las cosas no van a mejorar. Yo no quiero decirles que van a mejorar. Las cosas se van a poner peor, pero con Cristo Jesús Él ya nos dio la victoria. Él dice que Él ya venció, que Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo vamos a poder combatir si no realmente no nos disciplinamos en la mañana en darle gracias? En darle gracias por los alimentos, en darle gracias por un techo, en darle gracias porque nuestras familias han estado bien, porque Dios es fiel, porque Dios es amoroso, porque Dios es misericordioso. No es por lo que tú hagas, sino es porque Dios es así. Esa es su esencia. Y tú y yo tenemos que aprender realmente a anhelar estar con Él. Y no importa si te apartaste por un momento, realmente vuelve a tomar el camino correcto. Y el camino correcto es estrecho. Y muchas cosas Dios nos da instrucciones de no hacerlas, pero dice que todas las cosas que Él nos enseña son para bien. Que todo también lo que pasamos, bueno y malo, es para bien. Así es que si hemos pasado por dificultades, démosle gracias a Dios, porque gracias a eso tú y yo hoy lo estamos buscando, hoy dependemos de Él. Porque si nos fuera bien en la vida, te aseguro que no estaríamos buscando de Dios. Y gracias a esas tribulaciones, hoy nosotros buscamos de Él y sabemos que no somos nada sin Él. Y como les vuelvo a decir, realmente las cosas no van a mejorar, pero sí con Cristo Jesús vamos a estar bien. Yo no sé si en este tiempo yo siento que le doy la gloria a Dios, porque Él es al que se le debe dar la gloria. En este tiempo hay muchos de nuestra iglesia, y espero que de todas las iglesias de todo el mundo que siguen a Jesús estén aprovechando bien el tiempo, porque yo le doy la gloria a Dios porque hay muchos de nuestros congregantes que este tiempo, este año, lo tomaron para estudiar, lo tomaron para discipularse, lo tomaron para darse cuenta que han pasado por tribulaciones, pero que mientras Dios esté con ellos han aprendido a depender de ellos, de Dios, y han tenido un corazón humilde, realmente un corazón rendido delante de Dios, y que eso no les ha apartado del amor de Dios, sino al contrario, es cuando más realmente han querido edificar en la roca que es Cristo Jesús, porque ahora hemos entendido lo que somos es gracias a Él, y no por lo que nosotros, ni por nuestras habilidades, ni porque si somos inteligentes, ni que porque si somos muy trabajadores, sino porque tenemos una mayor comprensión, sino que Cristo vive y mora en nuestro corazón. Así es que a Él es al que le damos la gloria, la honra y el honor. Y yo la verdad me gozo de ver que no perdieron el tiempo y que no hay nada que nos pueda impedir estar en su presencia. En tu hogar, ahí lo encuentras. Si sales a la calle, ahí está contigo. Y hemos visto en este tiempo cómo Dios sana, Dios da paz. Nosotros pasó un año, claro, es un año difícil para todos, pero con Dios ha sido más ligero, y no, pues pasó el tiempo y ni nos dimos cuenta, y tan es así que ya el 2021 ya son 3 meses, pero con Dios no se sienten. Con Dios realmente Él nos lleva en un colchón de confort,
donde no importa carencia, no importa dificultad, mientras Él vaya con nosotros, todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Amén. Así es que yo sé que no importa el tiempo que llevamos caminando con el Señor, todavía tenemos estos 3 enemigos que en el nombre de Jesús los podemos derribar. Primero, teniendo nuestra comunicación con Dios, pero también, antes de todo, realmente pedirle perdón a Dios de nuestras actitudes que hemos tenido. Que yo creo que todos hemos entendido que la paz no la podemos comprar, esa la da Dios. La alegría no hay, ni todo el dinero, ni la salud también. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y en esta pandemia han perdido la vida. Pero nosotros tenemos una esperanza, que aún así Dios nos mande a llamar. Tenemos vida eterna y sabemos que nos vemos aquí, pero sabemos que tenemos la esperanza que allá nos vamos a ver y nos vamos a gozar, y ahí va a haber un cántico nuevo donde vamos a alabar al Señor juntos, unánimes, y vamos a decir: valió la pena estar en esta tierra como extranjeros y como peregrinos, y aprender de las dificultades y a depender de Él. Así es que yo les pido que se pongan sobre sus pies. Yo sé que muchas veces se nos ha hablado de estos 3 enemigos que tenemos, pero es muy diferente verlo de la perspectiva cuando tú ya has madurado, cuando tú ya no quieres que Dios te dé maná, porque el maná es para los que vienen recién llegando a la congregación. Tú y yo ahora queremos el alimento de Dios no adulterado, y cuando ya tenemos una maduración, nos damos cuenta que no estamos para criticar a nadie, sino que al contrario, estamos para criticarnos a nosotros. Yo creo que muchas cosas del mundo las hemos dejado, y gloria a Dios, pero hay cosas de la carne que tenemos que aprender a que el Espíritu de Dios nos llene y que mengüe esa área de nosotros. Si hay ira en tu vida, échala fuera en el nombre de Jesús. Si no tienes contentamiento, échalo fuera en el nombre de Jesús, porque eso te impide vivir una vida en plenitud de gozo con Cristo Jesús. Echa fuera los celos, echa fuera la codicia en el nombre de Jesús. Tú tienes la porción perfecta que Dios quiere darte, y hasta ahora Dios es fiel y Dios es bueno. Pero tenemos que aprender a gozarnos. Gózate cuando un hermano recibe una bendición. Gózate si tu hermano le está yendo bien. Pero también llora con el que tal vez ahorita está pasando dificultad, que no tiene un alimento que llevarse a la boca. Oremos los unos por los otros, porque la oración es la que nos permanece en comunicación con nuestro Dios Padre, y la palabra es la que nos va a dirigir. Y resistamos al diablo. El diablo no quiere que usted sea borracho, ni quiere que usted sea drogadicto. El diablo lo que quiere es que usted y yo no cumplamos el propósito de Dios. El diablo quiere meterse en su cabeza y hacerle creer que usted no va a lograr muchas cosas. Échelo fuera en el nombre de Jesús. El enemigo no quiere que usted haga la voluntad de Dios, ni el enemigo no quiere que usted tome posesión de esas bendiciones espirituales que Dios tiene para su vida, que son sanidad. Yo sé que todos en este tiempo ya estamos ansiosos, algunos están pasando por depresión, no hay empleo, muchos ahorita no están recibiendo a lo mejor la cantidad que tenían de dinero, pero que eso no los desvíe para querer tener ganancias deshonestas. Así es que resistamos al diablo, y que él sepa, como nuestro Señor Jesús, con la palabra que le dijo: solamente a Dios vamos a adorar, y no solo de pan vivimos, sino vivimos de la palabra de Dios. Y solamente a Dios nos vamos a rendir y nos vamos a postrar.
Y Él va a oír. Y si tú tuviste un tiempo en el que te enfriaste, en esta hora es el momento de pedir perdón. Mira, Dios te quiere tener en delicados pastos, donde tú descanses, donde tú te puedas alimentar de su palabra y fortalecer en las áreas. Yo no sé si es en la mente, no sé si es en el alma o en el espíritu, pero tenemos que usar esa armadura para poder ganar esta batalla aquí en la tierra. Póngase su casco, póngase su yelmo, su cinturón, o agarre su espada, su escudo, póngase su calzado y peleemos en el nombre de Jesús la buena batalla aquí en la tierra. Sabemos que vienen cosas difíciles, pero sí tenemos una promesa, porque nuestro Señor Jesús nos dijo que no tuviéramos miedo, porque Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa promesa es la que tenemos que guardar en este corazón, que Él tiene que latir de amor por Él. Edifique su vida en Cristo Jesús y dígale: perdóname, Señor, porque no he querido leer tu palabra. Perdóname, Señor, porque me desvié, Señor. Perdóname, Señor, porque soy egoísta, porque me aparté de ti, Señor, porque creo que puedo ser autosuficiente, pero no, Señor. Todos los días de mi vida te necesito, Señor. Necesito que tú guíes mis pasos, que tú me ayudes a tomar buenas decisiones, que seamos buenos hijos tuyos, que seamos un ejemplo para nuestra generación, por lo que tú has hecho, no por lo que nosotros hemos hecho, porque eso es por agradecimiento, Señor. Y, Señor, que nuestros frutos el día de mañana hablen, y que nuestros frutos sean buenos, Señor. Que lo que sembremos, Señor, nuestras generaciones anhelen también hacerlo, y que continúe, Señor, el servirte, Señor, el seguirte, el amarte, Señor. Que cada uno tengamos hambre, Señor, de ti, porque así como tenemos hambre física, donde queremos llenar, pero tu palabra llena, Señor, nuestra mente y nos hace victoriosos, y sana en nuestra alma heridas que hemos vivido, Señor, desde chicos. Soledad, desde chicos hemos vivido abandono. Desde chicos nuestros padres estaban presentes pero ausentes, y fuimos creciendo, y en nuestra adolescencia pasamos por cosas difíciles, Señor. Y hasta ahora, Señor, te necesitamos, porque tú eres nuestro Padre Dios. Y cada área, Señor, que tal vez fue dañada por alguna persona que nos prometió algo y nos dejó, Señor. O tal vez, Señor, alguien nos hirió con una palabra, Señor, y que decimos: ay, es de la persona que menos te imaginas o que menos esperas. Sana, Señor, tú esas heridas, Señor. Y bendice, Señor, a todo aquel que nos ha hecho el mal, Señor, porque tú nos has mandado a hacer el bien y a bendecir. Y en esta hora, Señor, nos comprometemos, Señor, a buscar más de ti. Muchas veces no entendemos porque no nos comprometemos a leer nuestro manual, papá, pero hoy vamos a leerlo, Señor. Son tan hermosos ejemplos, Padre, que tú nos das la victoria a través de nuestro Señor Jesús. Él ya hizo todo, pero en nosotros nos has dado libre albedrío, Señor, para decidir tener una vida, que tu gloria se derrame en nosotros, que tengamos una verdadera vida, Señor, donde podamos testificar a las personas que todavía no escuchan hablar de Jesús, lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, que nos has llenado de amor, que has traído libertad, que has sanado, Señor, y que todavía hay áreas que estás trabajando con nosotros. Así es que, Señor, gracias, porque tu palabra es la que alumbra nuestro camino para llegar a tu presencia, Señor. Y en esta hora, Señor, tomamos un tiempo para pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Perdona a los gobernantes, Señor. Perdona a todo aquel, Señor,
que a pesar de que tu Hijo Jesús vino hace 2021 años, no quiere reconocerlo como su único y suficiente Salvador. Perdona, Señor, a aquellos que realmente no quieren buscarte y no quieren hacer el bien. Y ten misericordia de nosotros, papá, porque en este camino, Señor, sabemos que a pesar de la dificultad nos ayudan para bien, Señor. Te pido que proveas a mis hermanos en el nombre de Jesús para sus necesidades espirituales, Señor, y también sus necesidades de alimento, Señor, de poder pagar, Señor, colegiaturas, de poder pagar, Señor, luz, agua, Señor, alimento. Te lo pido, papá, en el nombre de Jesús, y te doy acción de gracias porque tú nos has dicho que si pedimos a ti en el nombre de Jesús, tú nos escuchas, y yo creo, papá, que tú hoy nos oyes. Espíritu Santo, nos libre de toda deseo carnal que no edifique a tu presencia que moras en nosotros, Espíritu Santo. Que nuestro cuerpo, nuestro corazón, el templo que somos para ti, pueda glorificar a Dios. Gracias, mi Dios Padre, porque no importa el tiempo que llevemos contigo, siempre hay algo nuevo que tienes que enseñarnos. Queremos madurar, queremos hacer tu voluntad, papá. Queremos ser un ejemplo para nuestros hijos, Señor. Que nuestros hijos puedan ver el amor y la pasión que tenemos de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Queremos que tu Santo Espíritu nos siga llenando de paz, de bendición, de alegría, que nos fortalezca, que tú eres, Señor Jesús, el autor de la fe, que tú nos des esa fe, la confianza de no tener miedo a lo que está por venir en el futuro. Hoy vivimos el hoy, porque hoy es suficiente el afán que tenemos, papá, y deseamos hoy ponernos en la roca que es tu Hijo Jesús. Decidimos edificar en la roca que es Cristo Jesús en el presente, y no temeremos en el futuro, porque el futuro tú lo estás asegurando. Así es que en esta hora, Señor, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón. Tú has venido a circuncidar nuestro corazón para hacer las cosas bien, para dejar esa área del antiguo hombre, y que ahora nosotros podamos testificar en nuestro actuar, en nuestro hablar, que siempre hablemos palabras de bendición, que siempre hablemos con amor, porque eso es lo que va a permanecer, papá. Tú nos los has dicho, el amor va a permanecer, y tú eres amor. Gracias, Señor, por este jueves. Gracias, Señor, porque no importa el tiempo que llevemos, todos los días de nuestra vida te necesitamos. Tómanos, Señor, te damos las gracias por victorias recibidas y por victorias que están por darnos, Señor. Así es que en esta hora, Señor, rendimos todo nuestro ser. Llénanos de tu Santo Espíritu. Que cada cosa que hagamos te glorifique, Señor. Y sabemos que el enemigo no tiene parte ni suerte en nosotros. Así es que echémoslo fuera en el nombre de Jesús. No dejemos que establezcan, no dejemos que nos venga a traer malos pensamientos de derrota. No nos dejemos que nos venga a decir que estamos solos, porque Dios está con nosotros. Y echemos fuera todo engaño del enemigo. Te doy la gloria, Señor, a ti, te doy la honra, Señor. Realmente, gracias por escucharme, porque hace rato te dije, toma mi boca, y realmente tú fuiste quien tomaste mi boca, porque tú fuiste el que dirigiste ese servicio doctrinal. Tú fuiste el que decidiste qué hablar. Así es que, amado Espíritu Santo, cuando proviene de ti, todo permanece en el corazón, y tú vas a poner en cada uno de nosotros el hacer las cosas para glorificar a nuestro Dios vivo y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso. Me despido de los que nos vieron en las redes sociales. Compartan, por favor.
Y suscríbanse y activen la campana y que Dios los bendiga abundantemente. Soy la pastora Yuli García.